¿Listo? Entonces voy a empezar a grabar, entonces voy a volver a saludar para que quede en la grabación el saludo. Listo. Entonces empezó a grabar, entonces muy buenas tardes para todos. El día de hoy posiblemente vamos a hacer, posiblemente de acuerdo a lo que adelantemos y de acuerdo a si queda claro la temática, nuestra última clase de este módulo, llamémoslo así, yo lo voy a llamar módulo porque ahorita, la otra semana van a empezar otras materias. Entonces, con esta clase creo que podríamos dar por terminado, aunque sí he visto que hay algunas dudas sobre las ecuaciones de obtención porque he estado calificando la guía número 1 y hay varias personas que tienen notas bajitas y son menos, aunque sí las hay, personas que tienen notas de 90 y de 80 en la estructura de la guía, en las evidencias, porque están haciendo bien la estructura de las ecuaciones de obtención. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla para que revisemos cómo vamos de la guía y para que al revisar esto nos permita aclarar dudas, ¿cierto? Entonces, en estas clases hemos explicado qué son los ácidos, los tipos de ácidos. Eh, los ácidos los podemos identificar porque empiezan por H. Hay dos tipos de ácidos, unos ácidos que vienen con oxígeno y otros ácidos que se llaman hidrácidos que no vienen con oxígeno y que son la unión del hidrógeno con los halógenos y con los elementos del grupo 6A, sin incluir el polonio, ¿cierto? Tenemos la ecuación de obtención. Están viendo todos la guía, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Listo, gracias. Me van respondiendo con eso, vamos haciendo más ágil la clase. Entonces, para todos y para los que no han asistido, entonces, esta actividad ya la hicimos, identificar las ecuaciones de obtención, cuáles corresponden a óxidos y cuáles corresponden a ácidos. Y la nomenclatura, este punto, el punto 1 y el punto 2, ya lo hicimos en otra clase, ¿cierto? Ya hicimos de todas estas ecuaciones, ya lo hicimos el tercer punto, entre todos lo hicimos y los clasificamos. Entonces, las que no hayan visto esas clases, pues el día de hoy voy a dejar la URL para que la revisen y puedan adelantar su guía. ¿Por qué? Porque este módulo se va a terminar el día viernes. El día de viernes yo puedo, necesito que ustedes empiecen el día viernes a enviarme sus evidencias. ¿Cuáles van a ser las evidencias? No van a ser todos los apuntes que hemos tomado, sino solamente lo que se debe resolver, las actividades propuestas, ¿cierto? No es necesario que me envíen los apuntes que han hecho. La clase pasada vimos que eran las sales, ¿cierto? Cómo se formaban las sales y las ecuaciones de obtención de las sales. Y el día de hoy vamos a venir con los nombres, ¿listo? Vimos la ecuación de obtención, que la ecuación de obtención es a partir de un ácido, se une a un hidróxido base, que también puede llevar ese nombre. Va a formar la sal. ¿Cómo va a formar la sal? La sal se va a formar a partir de la unión de la parte negativa que queda del ácido y la parte positiva que queda de la base. Así se forma la sal y como subproducto se forma el agua debido a que se unen los grupos funcionales del ácido, que es la H, y de la base, que son el OH, para formar H2O, que sería el agua. Les solicité que para el día de hoy leyeran este ejemplo, porque a partir de ese ejemplo es que van a empezar a dar los nombres a las sales. ¿Listo? Entonces les solicité eso, ya lo vamos a mirar. No vamos a alcanzar, leyeron esto, pero no vamos a alcanzar a enfatizar en las sales ácidas y en las sales básicas, aunque sí se pueden identificar fácilmente. Por ejemplo, aquí,
Si yo tengo un elemento metálico, la H, acuérdense que la H simboliza ácido, y el ion fosfato voy a identificar que esto es una sal ácida, ¿cierto? Por el contrario, si tengo un OH dentro de la estructura, tengo un OH dentro de la estructura, a ver si tengo un ejemplo por acá. Yo debía haber dejado un ejemplo. No veo el ejemplo. Estas son las sales normales. Debe tener un OH en la mitad. Serían las sales ácidas. Mira, acá está. Metal, OH y otro radical sería una sal ácida. Profe, me va a preguntar, ¿este tipo de sales? No, no las voy a preguntar. ¿Listo? La clase pasada empezamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Dice, completa cada reacción química partiendo de los óxidos hasta llegar a la formación de sales utilizando los recuadros como guía para ubicar cada compuesto. E hicimos este primer ejemplo. Lo realizamos, ¿cómo lo hicimos? Ubicando según corresponda cada uno de estos compuestos o de estos iones en los espacios que deben ir. Lo hicimos todo y había quedado de tareita este ejercicio. Entonces voy a revisar esa tareita con algunos estudiantes y vamos a corregirla para saber si está bien o está mal. Entonces vamos a mirar a ver quién nos puede ayudar. Por ejemplo, ¿dónde está demorado? Bueno, Kevin Pardo, ¿cómo hiciste este ejercicio? Puedes compartir, abrir pantalla, abrir cámara, perdón, no pantalla, sino cámara. ¿Cómo hiciste, cómo te quedó ese ejercicio para revisarlo y saber si te quedó bien o te quedó mal? Y así asegurar que en la guía se obtenga un buen resultado de ese punto. Profe, pues yo no lo hice porque no me quedó del todo claro. No lo hiciste. Bien, listo. Bueno, ya saben que tienen plazo entonces ahorita hasta el viernes. A partir del viernes empiezo a recibir las evidencias de la segunda guía. Bueno, miremos otra persona. Entonces miremos Katy Padilla. ¿Cómo hiciste ese ejercicio? Katy, ¿hiciste ese ejercicio o no lo pudiste hacer? No, me parece que tiene problemas con el micrófono. No ha contestado. Y María Fernanda Salamanca, ¿cómo te quedó ese ejercicio? El que habíamos dejado de tarea, el 5. Profe, pues no sé si si me quedó bien. Bueno, si quieres comparte y lo vamos corrigiendo entre todos para asegurarnos que en la guía nos quede como un ejercicio bien hecho y tengamos una mejor nota. Entonces ahorita yo no te voy a calificar, sino es cuando mandes las evidencias. Entonces si quieres aprovecha y con eso suplimos cualquier duda que tengamos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste a hacer? ¿Puedes compartir cámara? ¿O quieres que yo muestre el ejercicio y tú me vas diciendo qué iría en cada parte? Mafe, cuéntame cómo te queda más fácil. Profe, ya. Listo, ahí ya se abrió cámara. Espere, profe, espere. Ajá, tranquila. Así. No sé si se logra ver bien. Espera. Aléjalo un poquito y si quieres toca la pantalla.
No, no lo puedo ver bien. ¿No se logra ver bien, profe? No lo logro ver bien. Hagamos una cosa, entonces voy a compartir aquí, lo voy a cortar y pegar y tú me vas a ir indicando cómo lo hiciste. ¿Listo? Entonces, Bueno, era bueno. este punto, este lo hicimos en clase. Señora. Coloré rápido. Listo. Bueno. Listo, entonces teníamos esto que era de tarea. ¿Ya lo estás viendo? Ah, pero espera que no está. Espera. Listo. Tenemos así, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? ¿Todos los niños lo están viendo en pantalla? Listo, Mafe. Entonces aquí tenemos la primera opción. Me está diciendo que el hierro se va a unir a algo para formar el óxido férrico. La terminación ico me indica que debe estar utilizando un estado de oxidación un poquito grande. Entonces, Mafe, ¿qué pusiste aquí en el primer espacio? Para que Pues todos lo hagan. no sé si va la Fe, el 2 y el 03. Bueno, el O3. Ese, ¿qué compuesto es? Ese es un compuesto, ese es un óxido. O sea, ¿el hierro se va a unir a ese óxido para formar otro óxido? ¿O dónde crees que debería ir? ¿O qué utilizamos aquí para formar los óxidos? ¿Qué compuesto se necesita colocar acá para formar los óxidos? El O2. Muy bien. Entonces, pilas todos aquí. Acá tenían que colocar el O2. Pero pilas que ese 2 va chiquito, ¿no? Acuérdense que va pequeñito. No soy muy buena aquí con Paint, pero ahí hacemos lo posible porque ese es mi nuevo tablero. Listo. ¿Todos vamos ahí, niños? Entonces, obligatoriamente, para que yo pueda formar el óxido, debo unirlo al oxígeno. El oxígeno es el que viene a reaccionar con este hierro para formar el óxido. Y ahora sí vendría, Mafe, el óxido que se forma. El óxido que se forma. ¿Yo cómo formo el óxido? Coloco primero el metal o el no metal. En este caso el hierro es un metal. Primero lo coloco, ¿cierto? Primero va el elemento mayúscula y luego minúscula. ¿Con qué subíndice iría? ¿Con cuál subíndice? ¿Con qué numerito? Con el 2. Ajá. Luego colocaría qué elemento, oxígeno, El y el O3 oxígeno con 3. y el Entonces 3. aquí, y el 3. Aquí que tenemos un óxido. Ahora sí formé el óxido. Entonces, todas las personas que hayan escrito mal, por favor, es el momento de corregir. Aprovechemos estos espacios de la guía para corregirla. Entonces, en este primer espacio obligatoriamente tiene que ir el oxígeno. ¿Por qué? Porque sin el oxígeno no existirían los óxidos. Acuérdense que el grupo funcional de los óxidos es precisamente el oxígeno. ¿Cómo yo reconozco un óxido? Siempre lo va a reconocer porque es binario. Entonces, mira, un elemento, otro elemento, son dos. Entonces, 2, bi, significa 2. Es binario y el oxígeno siempre va a ir al final. Binario y el oxígeno va a ir al final. ¿Cómo hice para nivelarlo? Yo sé que el hierro trabaja con +3 y el oxígeno trabaja con -2. Hago ley de las aspas para, no lo explico a profundidad porque eso lo hemos visto desde el año pasado,
Hago ley de las aspas y nivelo entonces las cargas. Quedarían 6 cargas negativas porque 3 por menos 2 menos 6. Y si acá tengo más 3, entonces en ese caso tendría 2 por 3, 6. Profe, ¿y cómo sé qué nombre o qué terminación va a tener ese compuesto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a manejar principalmente la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional tiene unas reglas muy claras y me dice que si hay un compuesto que tiene 2 estados de oxidación, entonces para para el estado de oxidación más pequeñito, que en este caso voy a hacerlo del hierro, el hierro trabaja con 2 y trabaja con 3. Para el 2 le voy a poner el sufijo, o sea, al final le voy a poner oso. Y para el 3, al final le voy a poner ico. Entonces, como este era férrico, entonces quiere decir que el que está utilizando aquí es el más 3, porque tiene la terminación ico, ¿cierto? Solo tiene 2 estados de oxidación, que puede ser 1, que puede ser 1 y 3, puede ser 1 y 2, puede ser 2 y 4, puede ser, como en este caso, 2 y 3, ¿cierto? Lo importante es que para el más pequeñito, que en este caso, vuelvo y repito, para el hierro, en este caso el hierro, es, el 2 sería oso y el 3 sería ico. Esa es la nomenclatura tradicional. ¿En qué consiste la tradicional? La nomenclatura tradicional consiste en nombrar los compuestos a partir de la cantidad de estados de oxidación que tiene. Entonces, si existe variedad de estados de oxidación, pues existen más posibilidades de dar nombres. ¿Listo? ¿En qué se basa la nomenclatura tradicional? En la cantidad de valencias y en ubicarlas de pequeño a grande. Y a partir de esa ubicación voy a tener una norma si tiene 2 estados de oxidación, si tiene 3 estados de oxidación, si tiene 4 estados de oxidación o si tiene 5 estados de oxidación. Listo, Mafe. Entonces acá, ¿qué pasó? Este óxido férrico me lo pusieron ahora acá. ¿Qué sucede? Ese óxido férrico lo van a poner a reaccionar con algo para formarme el hidróxido de hierro. ¿Con qué debo ponerlo a reaccionar? Mafe, ¿qué pusiste ahí? Yo puse H. ¿Pusiste? H2O, ¿no? Muy bien. H2O. ¿Quién contestó ahí? Yo, profe. Edwin Muñoz. ¿Quién? Edwin Muñoz. Edwin Muñoz. Muy bien, Edwin. Ustedes, si no se acuerdan, pues buscan sus apuntes, niños. Hay que ser recursivos, buscan sus apuntes. Para formar los hidróxidos, siempre lo que hacíamos era poner a reaccionar el agua con un óxido. Entonces, en ese caso, tendríamos que colocar agua, que el agua tenemos tendríamos el agua. ¿Y qué nos están pidiendo aquí abajo, Mafe? Nos están pidiendo que formemos los iones del agua. El agua se divide en H y en OH. Siempre el positivo va a ser el catión, ¿cierto? Entonces aquí les voy a ayudar. Aquí voy a colocar la H. Y esa H va a tener un más, ¿cierto? H más. ¿Qué iría en el otro lado, Mafe? OH menos. OH, muy bien. Entonces aquí iría el OH y esta OH iría negativa, ¿cierto? Pero va más arribita, ¿cierto? No tengo aquí a la mano, no he sacado esa opción en Paint, pero ustedes sí, como están anotando, ustedes sí lo pueden hacer y como están poniendo atención, entonces acá le van a poner un signo positivo pequeño y acá le van a poner el OH. Bueno, lo hacemos aquí a manito.
Obviamente a ustedes les va a quedar más bonito. Entonces acá voy a hacer un más un poco exagerado. Y aquí un OH negativo. Entonces, vamos hasta acá. Para formar el hidróxido se forma a partir de un óxido básico, es decir, un óxido que sea, acuérdense que yo los ponía a clasificar y ustedes en el colegio tenían muy claro cuáles eran los óxidos básicos y cuáles eran los óxidos ácidos. No sé si por la distancia ya se les olvidó, ya teníamos problemas con eso, pero acuérdense de la clasificación. Óxidos básicos serían los óxidos que se van a unir al agua para formarme los hidróxidos. Esta ecuación, pilas, esta ecuación, aquí hago un paréntesis, esta ecuación es la que les estoy pidiendo en la guía número 1 y que a muchos se las devolví, les dije pilas, corríjanla. ¿Por qué? Porque resulta que me buscaron, yo no sé si lo buscaron por internet y solo me buscaron no he terminado de calificar todos, eso sí. ¿Por qué? Porque como he estado dando clases sincrónicas de 2 horas o de 2 horas y media, no he tenido tiempo de calificar y dedicarme al WhatsApp y al correo. Entonces ahí en esta semana terminaré de revisar, pero sin embargo yo les he estado trabajando en la noche para darles estas respuestas. ¿Listo? Pero pilas, niñas, niños, a los que les devolví, esta es la ecuación que les estoy pidiendo de los hidróxidos y son muy fáciles de hacer. Se basa en hacer un óxido básico, acá siempre va a ir agua y acá se va a formar el hidróxido. El hidróxido es supremamente fácil, el hidróxido es supremamente fácil de realizar establecer cuáles son las cargas positivas y negativas. Con lo que esté trabajando el elemento que está acá, va a ser con lo que se va a colocar. E incluso acá está mal, esta vaina. Ave María. ¿Acá qué número tiene que ir? ¿No? Dime, ¿qué número tendría que ir acá? Si el hierro dijimos que estaba trabajando con +3, acá lo voy a hacer exagerado, ya saben. Uy, no, me quedó muy feo. Bueno, aquí iría el 3. ¿Con qué numerito debe ir acá abajo? Se coloca ese mismo número, pero debajito del oxígeno. Se coloca ese mismo número, pero debajo del oxígeno. Entonces, ¿con qué número debería ir ahí el OH? Estudiantes, ¿si existen o no existen? ¿Están conmigo o se fueron todos? 3. 3, muy bien. Gracias por contestar. Vamos a correrlo. Bueno, ustedes ven aquí sufriendo a la profe para poner bien, más o menos bien esos números. Bueno, aquí. Esto, por favor, es lo que tienen que corregir en el taller de la guía 1. Se los estoy admitiendo porque hay muchos que entregaron durante el tiempo, pero resulta que no está bien. Entonces, en ese caso, se los estoy recibiendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El óxido más el agua va a producir, van a colocar el metal con el estado de oxidación que tengan el óxido y van a colocar el OH. Ese OH siempre va a estar trabajando con negativo. Entonces es muy fácil colocar y nivelar las cargas. 3 por -1, pues me da -3, más estos 3 me da igual a 0. Entonces, pilas, el mismo número que está aquí es el mismo número que va a ir aquí abajo. ¿Listo? Los hidróxidos son los compuestos más fáciles de realizar el empalme con las cargas positivas y negativas. ¿Listo? Esto es lo que les estoy pidiendo. Bien, ese era un
paréntesis acá. Entonces, para que corrijan, porque en la guía 1 habían 16 hidróxidos. 16 hidróxidos. Y hay estudiantes que todos me los pusieron con un 4 acá. Todos con un 4. Entonces, claro, habían, por ejemplo, el plomo puede trabajar con 4, entonces les quedó uno bien. Los que podían trabajar, el platino hay uno que trabaja con 4, entonces le quedaron 2 bien, imagínense. Todos los pusieron con 4 acá, entonces están mal. Y otros sí nivelaron bien, pero en algunos se les olvidó colocar el numerito. Entonces fácil, el numerito que está acá arriba es el mismo que va a ir acá abajo. Y ya, es súper sencillo. Entonces esos niños ya saben que tienen que corregir. No, todos los hidróxidos no me pueden ir con un número 4 acá. Y hay varios igual, como si hubieran hecho copia. Pero obviamente cada uno cogió con su letra, ¿cierto? Pero no pueden ir todos con 4. Entonces corrigen por favor eso para subirles nota. Mi idea no es que tengan malas notas en química, mi idea es que tengan muy buenas notas. Listo, Mafe, seguimos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a formar la sal. Para formar la sal me dieron un ácido. Me dieron este ácido y me dicen que coloque una base. ¿Cuál va a ser esa base? Pues este de aquí. ¿Cierto, Mafe? ¿Cuál colocaste aquí en este? ¿Qué base colocaste? Acuérdense que base e hidróxido es lo mismo. ¿Qué colocaste ahí? Mafe. Señora profe. ¿Aquí qué colocaste? Fe4. Fe. Fe. Abres paréntesis, ¿cierto? OH. ¿OH qué? 3. Me imagino que pusiste este, ¿cierto, Mafe? ¿Les quedó así? ¿Te quedó así, Mafe? No, profe. Entonces tienes que hacer el cambio. Cogí este y lo puse acá. Entonces mira que el resultado lo estoy colocando acá. Este resultado lo coloqué acá, pero acá me dieron el ácido. ¿Cómo formaste la sal? ¿O lo tienes mal? ¿O alguien que lo haya hecho bien? ¿Qué resultados tendrían aquí en esta parte? Edwin Muñoz, por ejemplo, ¿qué colocaste? Señora. Aquí, mira, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí. ¿Cuál sería el primer producto de esa sal? Ya sabemos que el último va a ser agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La H se fue con este OH y aquí, ¿quiénes quedarían? ¿O qué opción quedaría ahí de las opciones? Porque acuérdense que la guía misma les da opciones. ¿Qué opción iría ahí? ¿O no lo has hecho? H2. H2O iría acá. Acá iría H2O. Acá es... Mira, OH. Bueno, ¿quién me responde? Le voy a dar doble punto al que me responda entonces. Revisen. Profe, ¿sería FeSO4 o no? CO4. Bueno, la primera niña que me contestó, la única niña que contestó. ¿Cuál es tu nombre? Salamanca, María Fernanda. Mafe. ¿Cuál iría? Sería FeSO4. Sí, señora, iría aquí en este caso. Entonces, la opción. Entonces, Mafe, punto doble para Mafe. Listo. Aquí donde yo listado de 11. Listado de 11, listo. Mafe. Doble punto aquí para Mafe. Muy bien. Entonces aquí iría FE. ¿Me dictas, por favor?
FeSO4. Aquí vamos a ponerlo un poquito más grande. Listo, niños. ¿Qué quería que vieran con este ejercicio? Lo que quería que vieran con este ejercicio es la continuidad que tienen las ecuaciones. Las ecuaciones surgen a partir siempre de un elemento puro que puede ser metal o no metal y que el oxígeno es el primer elemento que llega a reaccionar. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno es muy reactivo y siempre intenta oxidar cualquier cosa que se encuentre a su alrededor. Yo les decía, nos oxida la piel y por eso es que envejecemos. Oxida, si de pronto hay un metal, lo oxida desde un principio. ¿Cuándo se ve más evidente? Cuando de pronto metemos al agua ese metal, ¿cierto? Cuando metemos al agua un metal, lo primero que se forma es un óxido y luego un hidróxido. Esa capa que se ve más cafecita y que se puede destruir, ese es un óxido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo a ese óxido le agrego agua? Pues se me forma un hidróxido. ¿Y qué pasa si yo pongo a reaccionar un ácido con una base? Es lo mismo decir base que hidróxido, pues se me va a formar una sal. ¿Listo? Se me va a formar una sal. Esa sal se me va a formar y se va a formar otro producto que sería el agua. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase pasada y eso era lo que tenían que hacer en la actividad de hoy. Entonces, por favor, la copian porque eso era lo que tenía que ir en ese punto. Entonces, los que les quedaron bien, pues pueden poner chulito. Los que les quedaron mal o los que no lo habían hecho, por favor, anótenlo, porque este sería el 5B, ¿cierto? Este sería la segunda parte del punto 5. Es decir, que de nuestra guía ya vamos hasta el punto 5 completico. Los que han seguido completo las clases, ya todos deben tener hasta el punto número 5 y si tomaron bien apuntes, todos deberían ir en un 100. Bueno, ¿ya puedo quitar esta imagen o necesitan tomar apuntes? ¿Necesitan tomar apuntes o ya puedo quitar la imagen? Ya, profe, la puede quitar. ¿Sí, todos? Sí, sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, iríamos acá. Este sería el resultado, ¿cierto? Este sería el 5B, ¿cierto? Este fue el 5A, este sería el 5B. Listo, vamos con este punto. Ustedes me van a ir ayudando porque necesito que la guía quede lo más entendible posible para todos. ¿Listo? Entonces dice, con la información presentada y con la tabla periódica, nombra y propone las diferentes reacciones para los siguientes compuestos y clasifícalos según corresponda en ácidos, hidróxidos y sales. ¿Listo? Entonces, este primer compuesto, entonces le voy a dar doble punto para que me diga si este es un ácido, si es un hidróxido o si es una sal. Miren, tiene hierro y tiene cloro. ¿Qué vendría siendo? ¿Es una sal? ¿Quién contesta? ¿Snyder? Snyder. Muy bien, Snyder, es una sal. ¿Cómo sé que es una sal? Primero, no empieza ni por H, no tiene OH por ningún lado,
Entonces, si no tiene H al principio, no es un ácido. Si no tiene OH al final, no es una sal. Si en este caso no tiene oxígeno, me indica que tampoco, y si no es binario, me indica que no es un óxido. Y aparte, ¿cómo reconozco yo una sal? Porque va a tener un metal y va a tener un no metal. Un metal y un no metal. En algunas ocasiones van a ser sales con oxígeno, entonces en ese caso va a tener un no metal, un metal, perdón, un metal, un no metal y el oxígeno. En este caso aquí ustedes van a poner que esto es una sal. Y dice que proponga la reacción química. Entonces, ustedes tendrían que hacer la reacción química. Hagamos una cosa. De este punto, como yo veo que no quedó muy claro las reacciones químicas, entonces solo van a decir si es sal, si es ácido, si es óxido, si es hidróxido y no van a hacer la ecuación. ¿Listo? ¿Quedó claro para todos? No van a hacer la ecuación. Vamos a hacer otro ejemplo de este. Este de acá. 2 puntos para quien me conteste, que no sea ni Mafe ni Schneider, que ya tienen 2 puntos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Este compuesto, ¿qué vendría siendo? ¿Ácido, hidróxido o sal? Que abra el micrófono y me indique ¿qué vendría siendo? ¿Ácido? No, señorita. Hidróxido. ¿Quién Ya, contestó? ¿Erika? ¿Quién contestó de segundas? Yo, profe Katy. Katy. Ya no les reconozco la voz. Katy. Katy, este sería un hidróxido. ¿Cómo reconozco los hidróxidos? Porque terminan en OH y normalmente ese OH está dentro de paréntesis. Si ustedes, por lo menos me voy a jugar a que ustedes sepan identificar que cuando un compuesto es una sal, cuando un compuesto es un óxido, cuando un compuesto es un ácido o un hidróxido. Porque el nombre, digamos, para la prueba de estado no les van a pedir, deme el nombre de este compuesto. Uno se los enseña para cuando ustedes estén leyendo esos problemas, no digan, me están hablando en chino. No, hay compuestos que tienen unos nombres específicos que terminan en ico, en oso, pero no les van a pedir como tal, deme el nombre de estos elementos, ¿cierto? De estos compuestos, pero sí les van a pedir que los identifiquen. Entonces, esto es un hidróxido. Listo. Este de acá, este compuesto, HClO, HClO. ¿Quién participa? Sal. Dime, No, no te Sal. escuché. Sal. HClO. ¿Quién está contestando? Es Muñoz. Muñoz. ¿Por qué sal? Porque tiene Cl. Pero muchas cosas pueden tener Cl. Acuérdate que identifica Listo. a un hidróxido, que identifica una sal, que identifica un óxido. No, esa no La es H. una sal. La H que ¿un identifica. ácido? ¿Quién ¿Es contestó un por allá? óxido? No, por allá otra No, ¿Un persona ácido, profe? Un ácido. yo, ¿Quién contestó primero? De segundas creo que sí ah, fue Erika y de primeras un niño. Profe, un yo, ácido. Kevin. Kevin, muy bien. Kevin y punto positivo, 2 puntos para Kevin y 2 puntos para Erika. Esto es un ácido. Esto es un ácido. ¿Por qué? ¿Cómo identifico a los ácidos? Yo identifico un ácido porque empieza por H. Puede tener oxígeno o no puede tener oxígeno. Mire aquí, sobre todo Muñoz, mire esta sal. Esta es una sal. Tiene cloro, sí señor, pero acá en ningún lado aparece la H. Quiere decir que este no es un ácido, este sí sería una sal. ¿Cómo identifico a una sal? Porque tiene tiene un metal que siempre va a ser positivo y tiene un no metal. Tiene un catión y tiene un anión. Catión y anión. ¿Listo? Mientras que este tiene un no metal, tiene oxígeno y tiene H, empieza por H. Listo. 2 puntos a que me diga qué compuesto es este. CaBr2. El 2 es chiquito. Sal.
Muy Ese bien, sí, el sal. Sara, muy bien. Sara, ¿cierto? Sí, señora. Sara, muy bien. Esto es una sal. ¿Cómo identifico que es una sal? Porque tiene un metal y un no metal. Algunas sales tienen oxígeno y otras sales no tienen oxígeno. Pero ¿cómo yo hago para descartar? Porque yo no veo ninguna H por ahí, no veo ninguna OH. De una yo descarto que sea. Si empezara por H, acuérdense que es un ácido. ¿Listo? Otros 2 puntos para quien me diga. Entonces vamos a hacerlos todos porque no, es que si no les queda claro eso, entonces es grave porque no pueden darle nombre a nada. Este que está acá, Ácido. HClO4, ácido, muy bien. ¿Quién contestó? Edwin Muñoz. Edwin, listo, por fin tuviste doble Ácido. punto, por fin. Ahora sí, muy bien. Edwin, sí señor, ahora sí. ¿Cómo identifico que es un ácido? Porque empieza por H, ¿cierto? Tiene un no metal y algunos tienen oxígeno y otros no. Porque hay dos tipos de ácidos, ácidos oxiácidos y ácidos aloides, que son aloides. Entonces, tengo ácido. Listo. Ahora aquí, este de aquí, ¿quién me contesta este compuesto? ¿Qué función es? Hidrógeno. Hidroácido. Hidróxido, Hidróxido. Bueno, le voy a dar el punto aquí a mi Hidroxi- amiga que estaba contestando Jiménez, ¿qué eres tú? Sí, Nicole. señora. Nicole Jiménez. Nicole, bien, hidróxido, pilas con el nombre. Ahí lo tenía y medio se confundió, pero es un hidróxido. Listo. Mire, la profe tan buena gente, ya les ayuda a hacer el sexto punto. Los que no tengan apuntes o los que no hayan todavía empezado a copiar el punto, entonces tomen pantallazo para que después lo pasen. ¿Listo? Entonces, ya aquí no van a hacer las reacciones. Borremos esto de reacciones porque veo que hay problemas para la clasificación. Y si hay problemas para la clasificación, pues mucho menos le pueden dar el nombre y mucho menos van a formar las ecuaciones de obtención. Listo. Las voy a dejar que ustedes solitos lo hagan. ¿Listo? Dice, voy a hacer el primero. O bueno, o si quieren hacemos el segundo. ¿Cuál quieren que haga? Compruebe que las siguientes sustancias son neutras. O sea, que lo que me están pidiendo, que mire que sean las mismas cargas positivas y negativas. Escriba su nombre mediante nomenclatura tradicional. Entonces, escojan uno. ¿Cuál quieren? La A, la B, la C, la D. Ah, no, pero aquí hay. La D. La D, profe. A, B, C, D. Esta. Listo. Vamos a comprobar. Primero, que sea primero que esté balanceado, ¿cierto? Primero que esté balanceado. Listo. Entonces tengo este compuesto. Entonces, ¿cómo hago para definir cuál es su estado de oxidación? Entonces, siempre los primeros van a ser positivos y la última parte de un compuesto va a ser la parte negativa. Entonces, el bromo tiene diferentes estados de oxidación. Tiene estados de oxidación, el bromo, reviso, tiene 1 y 5. Entonces voy a colocar acá. El bromo tiene más o menos 1 y tiene 5. O sea, él puede jugar con esos. El hierro, mientras tanto, el hierro tiene dos opciones. Él puede tener 2 o puede tener 3. ¿Listo? Entonces, para que esto sea neutro, ¿cierto? Si yo coloco aquí, en este caso, si yo coloco, es que este otro no me gusta, este queda un número muy grande, pero es que los otros se ven muy feitos. Si yo acá coloco 1, entonces voy a probar con 1. Vamos a ver si lo puedo nivelar.
1 negativo. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, yo multiplico esta parte por esta de arriba. Hago una multiplicación. Entonces, ¿cuántas cargas negativas en este caso tendría? 3 por menos 1 me darían 3 cargas negativas. 3 cargas negativas, ¿cierto? Tendría menos 3. ¿Qué le tengo que colocar a este elemento que está solito y que solo hay un elemento de ese? Solo hay un elemento de ese. ¿Con cuánto debe estar trabajando para que me neutralice esas 3 cargas negativas? Entonces miro, el hierro tiene 2 o tiene 3. Si le pongo 2, entonces sería 1 por 2, 2. Habrían 2 cargas positivas contra 3 cargas negativas. No me daría igual a 0, sino que me daría igual a menos 1. Entonces no me sirve. Muy bien, el 3. ¿Quién contestó? Angie. Angie. Listo, Angie Obando. Listo. El 3. Entonces aquí, si yo coloco acá más 3, ustedes obviamente allá hacen un 3 bien bonito, ¿no? Entonces sería 1 por más 3 sería más 3. Más 3 menos 3 igual a 0. ¿Cierto? Ahí comprobé que esos compuestos están igual a 0. ¿Listo? Igual a 0. Bien. Ahora el nombre. El nombre. Entonces, el nombre, hay unos iones. Este se llama bromuro. Bromuro. Como estoy utilizando el más grande. Bromuro férrico. Entonces, bromuro, ¿por qué? Ustedes debieron haber leído de la guía cuando se cambia, cuando se utiliza uro y cuando se utiliza otra terminación. Bueno, si el elemento, el anión viene de un ácido que solamente tenía, que no tenía oxígeno, entonces ese terminaba en hídrico. Entonces el hídrico se va a cambiar por uro. Entonces ese se llamaría, venía del ácido bromhídrico, entonces el hídrico se cambia por uro, entonces sería bromuro férrico. ¿Ico por qué? Porque el hierro está trabajando con el más grande. Para el más pequeñito sería oso y para el más grande sería, ico. ¿Listo? Entonces, como yo estoy viendo que ya nos queda poco tiempo, ¿qué les voy a pedir en este punto? Entonces, en este punto solamente les voy a pedir entonces que me demuestren las cargas positivas y negativas y que me lo clasifiquen, no que me le den el nombre. Voy a quitar el nombre en todos estos porque no siento que no lo han comprendido o no lo han cogido de una manera significativa, entonces no merece evaluarlo porque entonces estarían muchas personas perdiendo ese punto. Entonces en este caso va a decir compruebe que las sustancias son neutras y escriba, no vamos a escribir su nombre, sino escriba su clasificación. Entonces ahí ustedes me lo van a clasificar. Necesito que ustedes sí o sí me identifiquen cuándo es un ácido, cuándo es un óxido. Y escriban su grupo funcional. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, si veo un OH, yo aquí voy a comprobar que las cargas sean iguales, las negativas que las positivas. Y aquí le voy a colocar si es hidróxido o si es ácido o si es óxido o si es una sal. ¿Listo? ¿Les parece que hagamos ese trato o no les parece? O si hay alguien que se quiere arriesgar a dar los nombres, lo puede hacer.
sino que siento que nos queda una clase, que la idea de esa última clase era que pudieran terminar de hacer la guía. Esa era la idea. Entonces siento que en esa clase de pronto va a haber errores. O quieren que recordemos todo lo de la nomenclatura tradicional, porque no sé por qué ustedes, de pronto tal vez es por este método de distancia, pero siento que no les ha quedado muy claro la nomenclatura tradicional, o me estoy equivocando. ¿Qué opinan? ¿Dejamos ese cambio o ustedes o les dan el nombre? ¿Qué creen? ¿Cómo se sienten? ¿Quién me contesta? Están muy habladores. Yo estoy bien. Dejémoslo con como está ahorita, pues porque yo tampoco entendí mucho el esto. O sea, solo identificando nomenclatura, función, si es hidróxido, si es sal o si es... sí, porque digamos, lo del bromuro, sí, yo no sabía lo de eso del final. Sí. Del uro, del esto, yo. Ajá, miren, eso los mandé leer esta parte, que era la idea que les explicara el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si viene de un ácido que termina en hídrico, para la sal se va a cambiar por uro. Si venía del sufijo oso, se va a cambiar por ito. Si viene del sufijo ico, se va a cambiar por ato, pero solamente en el ion del ácido. La otra parte que forma la sal, que sería el catión del hidróxido, porque ya vimos que se unían la parte positiva del hidróxido con la parte negativa del ácido, que eso es la ecuación de obtención, que veo que también hay dificultades ahí. Entonces se le da el nombre, estos cambios, a la parte negativa del ácido, se cambian por estos nombres. Pero pues estoy viendo que está como complicado esta comprensión, entonces por eso mejor tomo la decisión. Ya ahorita pues me tocaría escribirlas así y mandarla por WhatsApp a unos niños a los niños de 11.1 y a unos niños de 11.2 con los cambios que hicimos, los últimos cambios que hicimos en la guía, porque los niños que no tienen la guía pues simplemente se van a confundir. Entonces, ¿les parece si hacemos ese cambio? Sí. Entonces, no les voy a dejar que pongan nombres, sino que me los identifiquen. ¿Listo? Los identifiquen. Listo, continuamos. Entonces, el día de hoy no voy a explicar la nomenclatura tradicional de las sales, ¿cierto? Vamos a empezar el siguiente módulo, entonces dándoles los iones y que sea más fácil dar el nombre con los iones de las sales, que serían las que nos faltarían, y para dar el nombre tradicional. Listo. Entonces aquí ya voy a hacer el cambio. Entonces aquí, por ejemplo, hice ¿cierto? Lo demostré como lo hice en Paint y voy a decir que este es una sal. Y terminé mi ejercicio, ¿cierto? Entonces voy a determinar qué función es, solo la función, y demostrar que las cargas positivas y negativas, cómo se neutralizan. Eso fijo lo voy a preguntar. ¿Listo? Esta de acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Entonces ustedes colocan la pregunta y colocan una respuesta que ustedes crean que no es correcta, ¿listo? Esas sí las dejo que la realicen. 9. Realiza el siguiente apareamiento escribiendo las letras según corresponda dentro del paréntesis. Entonces, lo mismo, identificar. Entonces, base o alcali, acuérdense que también es un hidróxido.
es un hidróxido. Hidróxido, ay, me quedó al revés. Entonces, 2 puntos. ¿Quién me dice de estas de acá cuál sería el hidróxido? E iría aquí la letrica. ¿Cuáles de acá son el hidróxido? Para doble puntico. ¿O qué letra iría acá? La F. Pues es la E, ¿La ¿no? qué, perdón? La F. F. F tiene K, H, SO3. ¿Quién dice otra? La E. La E, E. profe. Si bien, Kevin, aquí iría la E. ¿Cómo lo identifico? Porque termina en OH. OH. Profe, me confundí con esa F. ¿Cuál es esa F? Porque no empieza. Esta es una sal ácida. ¿Por qué es una sal ácida? Porque tiene un metal, tiene la parte del ácido. Si yo le tapara la K, yo diría que sería un ácido, ¿cierto? Pero como tiene K, que es un metal, entonces esta sería una sal ácida. Iría aquí la F. Doble puntico para el que me indique, revisemos ese punto, ¿cuál sería? Bueno, no está la otra opción. Bueno, ¿cuál sería un peróxido? Peróxido. Peróxido. Doble puntico. ¿Cuál La sería? F, profe. No, esa ya la F ya la ubicamos en sal ácida. Revisen acá cómo estamos La respondiendo. G. La B. No, miren la B cómo comienza. La Comienza G. por H. Muy bien. ¿Snyder contestó? Sí, señora. Muy bien, Snyder. Un peróxido sería la G. ¿Por qué la G? Porque aquí es un óxido, pero acuérdense que yo les dije que solo en ocasiones el oxígeno trabaja con un -1 y que en ese caso se llamaría peróxido. Listo. Muy bien. Este lo pueden consultar fácilmente. ¿Cuál es el ion clorato? De una vez vamos haciendo, este sí sería de consulta. De una vez vamos haciendo cuál es el ion clorato, que son los iones de las sales. ¿Cuál es el ion perclorato? Este es de consulta. Este lo pueden hacer como consulta. Listo. ¿Quieren que sigamos haciendo este? ¿O ustedes ya lo Sí, pueden hacer? Señora. sí, señora. Sí, claro. Bien, vamos acá. Miremos la A. ¿Dónde iría la A? Tengo un metal y un no metal. Metal y un no metal. Puntico positivo para que me diga qué corresponde este, que es un ácido, Ácido hidrácido. un hidrácido, una sal, un óxido, ¿o qué sería? Una sal. Un ácido. Hidrácido. Una sal. Muy bien. ¿Quién dijo sal? ¿Pero sal de qué tipo? Yo, profe. Sal aloidea. Sal aloidea. Entonces aquí iría una, acá iría la A. ¿Tú eres Adriana o no sé quién eres? No escucho la Katy, voz. profe. Katy, uy no, Katy, yo es que si no le reconozco la voz, pero... Katy ya lleva 4 puntos de esta clase, muy bien. Igual Para que que vea. Kevin, muy bien. Bien, Katy. Ahora miremos este. Pilas, empieza por H. Tiene un no metal y tiene oxígeno. Tiene oxígeno. ¿Este qué vendría siendo? Una oxisal, un ácido hidrácido, un Sí, ¿no? oxiácido. ¿Un ácido hidrácido? Un ácido Un hidrácido. ácido hidráctido. No, señores. O un óxido. ¿No? El Un Repito. óxido, óxido. entonces. Ay, no, no, si Óxido. no es blanco es negro. No, no. Oxácido, oxácido. Muy bien. ¿Quién dijo oxácido? Angie. Angie, muy bien. ¿Por qué es oxácido? Porque
es un ácido, porque es un ácido, porque empieza por H, pero termina en oxígeno. Entonces aquí iría la B. Entonces ya tenemos, ya hemos hecho. Vamos a hacer aquí los que ya hemos hecho. Pongámosle rojito. Ya hicimos la A, ¿cierto? Ya hicimos la F. Ya hicimos la B. Ya hicimos la G. Van tomando apuntes, pantallazos. De una vez vayan escribiendo en la guía, vayan adelantando. Ya hicimos la E, la F. Falta señalar la E. La E, la F, la B, la G y la A. Listo. Ahora, dicen ácido hidrácido. ¿Cuáles serían de estos el ácido hidrácido? ¿Quién me contesta? ¿Qué eléctrica ¿sí? tengo? Angie. Muy bien. ¿Quién me respondió? ¿Snyder? Angie. Sí, No, señora. Snyder contestó primero. Ah, bueno. Señora. Acá llegó el sonido primero de Snyder. Muy bien, Snyder. Entonces tú también ya tienes 4 punticos el día de hoy. Aquí iría la C. Ácido hidrácido. ¿Por qué es ácido? Porque empieza por H, tiene un no metal, pero este no tiene oxígeno. Los ácidos que no tienen oxígeno se llaman ácidos hidráceos, mientras que los ácidos que sí tienen oxígeno se llaman oxiácidos. Entonces, listo, ya hice la C. Bien, ahora, tengo aquí potasio, que es un metal, carbono, que es un no metal, y oxígeno. Este elemento, miren, no tiene H, no tiene OH. Entonces, ¿Sal ¿qué ácido? vendría? ¿Qué AD. vendrías? A ver, Oxisal. 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 Muy bien. ¿Quiénes contestaron oxisal? Que fueron como 2. Angie. Yo, profe. María Fernanda. Y Angie. Muy bien. Entonces aquí iría la D, porque otros me contestaron que la D. Pues D, este tiene D, pero iría con la oxisal. Y la última sí no la vamos a poner a dar puntos, ¿no? Obviamente. Entonces tengo CO2, termina en oxígeno y es binario, termina en oxígeno y es binario, entonces en este caso es un óxido. Óxido. Ahí sí ya no doy puntico porque ahí sí ni modos, esa es la ley del descarte, ni modos. Bien, entonces, ¿toman apuntes o le toman pantallazo para que sigamos? Porque la idea es que la próxima clase ustedes no nos encontremos, sino que ustedes resuelvan la guía y me la empiecen a enviar. Y hagan las correcciones de esas ecuaciones de hidróxidos, porque la verdad, la gran mayoría la tiene mal. Entonces, que me la corrijan. ¿Listo? ¿Podemos pasar a otro punto o lo están copiando? Sí, ya. Verifiquen que lo hayan copiado bien, porque es que eso es un punto que ya lo deben tener bien. Listo. El siguiente punto, entonces, ustedes lo tienen que realizar como consulta. Ustedes consultan los iones y ahí los unen. En este sí, como no les voy a poner a dar nombre tradicional, entonces por lo menos que me hagan esta consulta. ¿Listo? Entonces el 10º es consulta y hacen lo mismo. ¿Cuál iría acá? Colocan el apareamiento con letras aquí dentro de los paréntesis. Entonces ahí no tiene pierde. Consulta, eso es facilito que llega. Listo, ahora dice cuál
¿Con cuál de los estados de oxidación de la derecha está trabajando el elemento hierro? En este, obviamente, entonces aquí tiene estos estados de oxidación están, y yo tengo que mirar con cuánto está trabajando el hierro, con cuánto está trabajando el plomo y con cuánto está trabajando el boro respectivamente. Entonces, eso es para mirar que ustedes sí sepan sacar los estados de oxidación. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo como hicimos este. Mirando qué opciones tiene, multiplicando el de abajo por el de arriba y hasta que yo obtenga 0, es decir, la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces, ese sí se los voy a poner a hacer a ustedes. Entonces, vuelvo a explicar la pregunta por si no se entiende. ¿Con cuál de los estados de oxidación de la derecha? ¿Cuáles son en la derecha? A más 3, B más 4, C más 5, D más 1, E más 2. Entonces escogen una de esas. ¿Con cuánto estaría trabajando el hierro? En este, ¿con cuánto estaría trabajando el plomo? En este, ¿con cuánto estaría trabajando el boro? El de aquí, el de la mitad. ¿Listo? ¿Dudas de ese? ¿Qué deben hacer? Esto que hicimos acá. Pero no se los voy a hacer porque ya también que la profe le haga toda la guía tampoco. ¿Cierto? Pero dudas en la ejecución del ejercicio. ¿Hay dudas? Sí. Dime. En el entre paréntesis que hay en, digamos, Sí. el P y la P y la O, o sea, fósforo y oxígeno, Sí. ¿qué se hace con ese paréntesis y el 2? Ok, muy bien. Entonces, siempre que hay un paréntesis, acuérdense, eso ya lo habíamos visto, ustedes tienen que determinar el estado de oxidación de los integrantes dentro del paréntesis y en ese caso siempre va a quedar cargas negativas sobrando. Siempre van a quedar cargas negativas sobrando. ¿Listo? Entonces, esas cargas negativas quedarían sobrando y ese sería el número que se coloca en la parte de arriba. Ese número que se coloca en la parte de arriba es el que se multiplica por el de abajo y así saco la cantidad de cargas negativas. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo meto dentro de paréntesis, yo en realidad estoy formando un compuesto prácticamente binario. Este sería una parte y esta sería otra parte. Entonces ahí ustedes tienen ley de las aspas, entonces ahí sale facilito. Acuérdense que la ley de las aspas son los números contrarios. ¿Listo? Entonces, este 3, ¿dónde debería estar? Este 3. Si es ley de las aspas, ¿dónde debería estar? A ver, puntico para el que me Arriba, diga. ¿no? Arriba. Ajá, arriba, pero al otro lado. ¿Me está contestando Sí. quién? Angie. Angie. Arriba. Entonces, vamos a hacer este. ¿Listo? Vamos a hacer este. Entonces lo voy a hacer acá. Ya saben, disculparán mi tablero y mi poco dominio experto de este tablero, pero bueno, ahí le hacemos. Listo, tenemos esto. ¿Listo? Entonces, miren que esto sería un elemento y como este está dentro de paréntesis, yo estaría formando como un compuesto binario. Entonces, aquí acuérdense que cuando son binarios, yo lo que hago es hacer ley de las aspas. Entonces, este numerito que está aquí arriba, este No se numerito, ve. ¿no se ve? No, pero si estoy todos, Yo sí lo veo. ¿nadie lo ve? Yo sí lo veo. Ah, bueno. Entonces, ¿ya lo ves? ¿No? No, profe, se ve el ejercicio anterior. Esperemos un minutico a ver. O si no, tocaría que volvieras a entrar. Listo, entonces este numerito que está abajo es el que voy a poner arriba y este que está aquí es el que voy a colocar acá.
¿Listo? Ley de las aspas. En el tablerito lo hacíamos con flechitas, pero creo que así de pronto se ve un poquito más claro. Entonces, si acá abajo hay 3, entonces en la parte de arriba yo voy a colocar menos 3. Y si acá abajo hay 2, ese 2 lo voy a colocar acá. Más 2. Siempre la primera parte va a ir la parte positiva y siempre al finalizar va a ir la parte negativa. ¿Cuántas cargas voy a tener en este caso? 3 por 2, 6 cargas positivas. Y 2 por menos 3, menos 6 cargas negativas igual a 0. Entonces el Profe, hierro, y ese 4. ese 4 lo saqué para hacer este de acá. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces tengo P, tengo oxígeno, 4. Tengo este pedacito, ¿cierto? Entonces, y acá tengo el 2. Como está dentro de paréntesis, yo me obvié esto porque yo sé que esto actúa con ley de las aspas porque es binario, ¿cierto? Pero si quiero profundizar, como me lo está preguntando Snyder, entonces yo sé que el oxígeno con cuánto trabaja Snyder. Con menos 2. Menos 2. Entonces yo aquí adentro le voy a colocar menos 2. Y entonces voy a multiplicar 4 por 2, 8 negativos. Aquí voy a tener 8 cargas negativas. ¿Por qué no lo escribo más abajo grande? Porque yo estoy determinando solo lo que está adentro. Y el ion fosfato, esto se llama ion, por eso ustedes van a hacer una consulta. Este ion se llama ion fosfato. El ion fosfato me indica que debe estar trabajando con más 5. Entonces tengo 1 por 5, 5. 5 cargas negativas. 5 cargas negativas neutralizan a 5 cargas. 5 cargas positivas neutralizan a 5 cargas negativas. 5 positivas neutralizan a 5 cargas negativas. ¿Cuántas me quedan sobrando? Me quedan sobrando 3 cargas. ¿De qué tipo? Negativas. Entonces, por eso yo le decía que primero se hace lo que está dentro del paréntesis para determinar el de afuera. Pero a veces como se me complica la vida y como yo en el punto anterior voy a hacer una consulta de unos iones que van a tener unos nombres específicos, entonces si yo veo que tengo esta estructura en donde hay un elemento sueltico con un número abajo y hay otros 2 elementos, pero dentro de paréntesis, ahí lo que voy a hacer es ley de las aspas. Entonces, el 3 que estaba acá va a ir en la parte de arriba con signo. Si es el último, signo negativo. Y este de acá iría el 2 arriba con signo positivo. Siempre la primera parte, siempre se organizan así. La primera parte va a ser positiva y la última parte va a ser negativa. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que me están preguntando el hierro con cuánto está trabajando. El hierro estaría trabajando con más 2. Entonces voy a mi guía y entonces, ¿cuál letra debe ir acá? A más 3, B más 4, C más 5, La D E. más 1 La E. o E, la E. Entonces aquí iría la E. Ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Hay uno afuerita y 2 dentro de un paréntesis. Lo voy a también trabajar con ley de las aspas. Entonces, ¿cuál sería? Sí me tocaría de a 3. ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar por los que yo conozco. ¿Cuáles conozco? El sodio solo trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2. Entonces 7 por 2, 14 y ahí miro con cuál me sirve. ¿Listo? Más no les puedo ayudar porque es darle la respuesta. Ya les di la respuesta del primero y el segundo se hace como el primero con ley de las aspas. El único que se hace diferente es pero los extremos me indican
cuál me sirve para el de la mitad. ¿Listo? Ese está muy fácil. Listo. Ahora dice 12. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es incorrecta? Entonces tienen que mirar si está mal nivelada. Entonces, lo más posible es que esté mal nivelada. Entonces, ustedes escogen cuál de esas no corresponde. ¿Listo? ¿En qué va a depender? Que no esté bien nivelada. ¿Listo? Ahora, coloca falso o verdadero de acuerdo sea el caso. Entonces, metal con oxígeno produce óxido. Eso se los voy a dejar porque es algo que tiene que quedar muy, muy claro. Y como no les voy a pedir ya nomenclatura tradicional, mínimo si me tienen que identificar cuándo es un óxido, cuándo es una sal, cuándo es un hidruro. Un hidruro es más bien, un hidruro, ahí consultica, que eso lo vimos en un mapa conceptual. Metal con metal, si se produce una aleación, metal con no metal, si se produce una aleación, ¿es verdadero, es falso? Es lo que tienen que poner acá, verdadero o falso. Listo. Dice, completa los espacios vacíos. El número de oxidación del anión, eso tiene tilde, de anión siempre va a ser los iones negativos. Entonces, el número de oxidación del anión del bromo menos 1 es, ¿cuánto sería? El estado de oxidación del bromo menos 1, ¿cuánto sería? ¿Quién responde? Dime. 1. ¿1? Es menos 1. ¿Cuál sería? Los aniones son iones cargados negativamente. Entonces, ¿con cuánto debería estar trabajando ahí el bromo? ¿Con 5? No, con menos 1. El número de oxidación del anión menos 1. Bromo menos 1, mírenlo acá. Bromo menos. Cuando no hay nada es un 1. Menos 1 pues es menos 1. Y el del sodio en este es, si el bromo es menos 1, ¿con cuánto debe estar trabajando el sodio? Si este es menos 1, ¿este con cuánto debe estar trabajando? Menos 1. ¿Con qué? 1. Con más Con 1. más 1. Con más 1. Veo que hay personas que sí lo tienen claro y hay otras personas que no. Pilas. Obando fue la que contestó, ¿cierto? Sí. Más 1. Pues claro, si este tiene 1 negativo, este obligatoriamente tiene que estar 1 positivo para que esté neutro. Siempre las moléculas deben estar neutras. ¿Listo? Ahora, el del hierro en esta molécula, ¿con cuánto debe estar trabajando el hierro? El bromo estaría con menos 1, ¿cierto? Entonces, para que haya la misma cantidad de cargas positivas y negativas, ¿con cuánto debe estar trabajando el hierro? Con 2. Más 2. ¿Quién contestó? Con más 2. ¿Ese fue Snyder, el primero que contestó? Señora. Muy bien, con más 2. ¿Por qué? Porque si el bromo tiene acá menos 1, entonces sería 2 por 1, 2 cargas negativas, y aquí solamente él puede aportar las cargas positivas. Entonces, en ese caso estaría trabajando con 2. Ahora aquí, doble punto. Aquí la ecuación es FeBr3. ¿Con cuánto debe estar trabajando el hierro? Porque acá me lo preguntan, el hierro. Con 3, Con ¿no? 3. Muy bien, fue Obando, ¿cierto? Sí. Con 3. Obando aquí ya lleva. Muy bien, Obando. Muy bien. Tienes muy claro la parte de igualar cargas. Entonces ahí estaría con 3. Listo. Mire, aquí entre una y otra cosa les resolví el 14. Entonces tomen apuntes. Medio minutico para que tomen apuntes o le tomen pantallazo o foto para que lo pasen. Ahí ya solo sería pasar.
Listo. 15. Digan el nombre de los siguientes iones. Esto consulta. Son facilitos de encontrar. ¿Listo? Es consulta. Lo tienen que hacer. Aquí. Todos estos son nombres tradicionales de de las sales. Entonces, como no se las voy a pedir, entonces me va a tocar quitar ese ejercicio. Porque no les voy a pedir la nomenclatura tradicional. Porque si hay dificultades en la obtención de la ecuación y en la nomenclatura tradicional desde el principio, pues entonces este no lo tienen que hacer. El 16 no lo tendrían que hacer. ¿Listo? Entonces lo vamos a quitar. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿O se los debo? No estoy de acuerdo. No, sí, quítelo. Bueno, voy a hacer las modificaciones y ya ahorita les voy a pasar el... ...16. Escoge la afirmación falsa. Listo. Escoge la afirmación falsa. Fácil. El hierro, que trabaja con +3, se une al oxígeno. Es como el mismo ejercicio que hicimos de este. Entonces ese lo voy a dejar. Prácticamente este ejercicio. Entonces lo voy a dejar. Es que miren e interpreten y lo dejen ahí. Entonces es como este se une para formar el compuesto A, que sería el óxido. Este compuesto es tal cual esto. Entonces ahí sí los voy a dejar. Ahí ¿qué tienen que hacer? Ahí tienen que hacer simplemente comparación. Y si en 11 y no hacen comparación, complicado. Porque les puedo pedir que infieran, es un poquito más complejo, pero comparar, ustedes sí pueden comparar. Entonces ese sí se los dejo. Es tal cual ese mismo ejercicio. Listo. Entonces el 17, el 19 se queda, no, 16. 17. Sería 18. El 18 se queda porque es comparación con el que hicimos el día de hoy y ya está hecho. Entonces ya animamos. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es incorrecta? Lo dejo porque ahí tiene que ver más con nivelación de cargas que con otra cosa, con nomenclatura. No, voy a quitar este pedacito. Listo. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al óxido nítrico? Lo voy a dejar porque óxidos sí los trabajamos con mucho más tiempo. Entonces, esa sí la voy a dejar. Y el último, dar el nombre de los siguientes compuestos. Ácido, ácido, hidróxido, óxido. Lo dejo. Este no. No lo alcanzamos a ver, que son los hidruros. Este sí lo dejo. Me tienen que nombrar mínimo, no les voy a pedir nomenclatura de sales, aunque sí les voy a pedir unas consultas para que en la próxima guía ya podamos sacarla con más tiempo, porque ya veo que estamos cogidos sobre el tiempo, la nomenclatura. ¿Listo? Tradicional de las sales. Pero ustedes sí tienen que saber nombrar los ácidos y los hidróxidos y los óxidos. Entonces, este lo voy a dejar. Entonces, esta sería la nueva guía. Guía que llevamos resuelta hasta el punto 6 y que les ayude con diferentes puntos, con el 9. Entonces, esa guía
la voy a volver a enviar por el grupo para los estudiantes que no han estado en las clases, para que vean los cambios que hicimos en la guía, que les disminuimos puntos, le quitamos una parte de la nomenclatura debido a las dificultades que hay. ¿Listo? Listo, niños. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Resolver estos puntos y enviarla por WhatsApp o por correo a partir del viernes. ¿Por qué no les digo que a partir de hoy? Porque el viernes en la mañana, si quieren, me empiezan a enviar las evidencias, las fotos, porque no les digo que a partir de hoy, porque estoy terminando de calificar lo de las guías 1. Se me ha hecho un poco largo por tantas cosas que he tenido que hacer en las clases y también porque hemos tenido diferentes reuniones y diferentes cosas que hacer, entonces por ese motivo no he podido enviárselos a todos, pero sí les advierto que hay muchos que tienen que volver y corregir porque algunos han sacado 44, otros han sacado 60, otros han sacado 70, pero sí creo que hasta aquí mínimo ustedes deben hasta ácidos manejar la nomenclatura. Por eso quité de esta guía todo lo que es nomenclatura de sales, porque francamente no alcanzamos y no quiero que se confundan un poco más en la nomenclatura tradicional, que es la que más se utiliza. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el tiempo, principalmente. Pero más adelante pues la vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Preguntas, dudas de la guía? ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? Último plazo es hasta el 1 de marzo para todos los módulos de este conjunto de materias que estamos viendo. Último plazo de enviar evidencias hasta el 1 de marzo. ¿Listo? O sea que las pueden enviar el viernes, que el viernes sería, el viernes estamos a 20, ¿qué? A 26. Entonces a mí me las empiezan a enviar desde el 26, el sábado 27, el domingo 28 o el lunes 1 de marzo. Y así para todas las materias. Me imagino que habrán otras materias que ya pueden ir enviando evidencias, pero como tal, hasta el 1 de marzo, plazo último. ¿Por qué? Porque el 1 de marzo ya les va a llegar unas nuevas clases para asistir a clases. ¿Listo? Kevin, ¿me ibas a preguntar algo? No, me quedó todo Bueno, claro. avisos parroquiales. No olviden, las autorizaciones eran hasta el día de ayer, pero los que aún falten de hacer la autorización, yo creo que el coordinador el día de hoy también los puede recibir. Por favor, los niños de 11.1 también me envían copia a mí, porque siempre les digo que con estos papeles me envíen copia por si en algún momento se pierde pues alguna información, pues yo puedo tener aquí unos archivos y conseguirlos fácilmente. ¿Listo? Y no volvérselos a pedir a ustedes, que a veces pues es más complejo. ¿Listo? Preguntas de las guías. ¿Cuántos puntos tienen que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya se los hice, 8, 9, 10, 11, este ya se los hice, 12, 13 puntos. Entonces, esos 13 puntos, como quedan 13 puntos, el próximo día de reunión ya no la vamos a hacer, ¿listo? Entonces, la próxima reunión, que era el día jueves, creo que era. El día jueves ya no lo vamos a hacer. Si hay alguna duda de esta guía, entonces durante ese espacio del jueves, de 3:30 a 5:30, durante ese espacio, respetemos ese espacio, me hacen preguntas por WhatsApp. ¿Listo? ¿Quedamos así? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo te envié las fotos de lo
El archivo de lo del ICFES, y me dijiste que fotos no, ¿cómo hago? ¿Lo envío en un archivo Word o algo así? Sí, lo puedes enviar en Word y algunas personas, la orientadora y el coordinador me los han aceptado así, pero me han pedido que se repitan algunas fotos porque no están muy claras. Vale, profe, gracias. Pues más por la claridad de la foto, porque la foto sí sirve, ¿sí? Muchos me han mandado la foto del archivo, pero debe ser que tu foto no se ve clara, la foto de algunos archivos no se ve clara. ¿Sí me entiendes? Si quieres, repite las fotos, porque No, profe, fotos... ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que cuando uno envía una foto por WhatsApp, se le quita mucho la calidad a la foto, entonces yo creo que es por eso. Sí, porque casi, muchos me mandaron con fotos, pero a ti fue que me dijeron que no, que mejor lo hicieras en archivo, no sé por qué. Vale, profe, es que igual la tomé, eran como las 5 o 6. Sí, entonces revisa si fue que fue por luz, fue porque quedaron corridas o con movimiento, porque al resto, muchos me han mandado fotos y me las han recibido, pero no sé por qué a ti me dijeron Vale, que no las habían podido ver, entonces no sé. Otras preguntas, Profe, cosas, dime. Los niños de ¿uno dónde 11-2. puede encontrar todas las guías? Ah, bueno, niños, eso también hay personas que me han preguntado. Ustedes no van a ir encontrando todas las guías de una publicadas, por lo que vamos a ir haciendo, o bueno, nosotros ya, nuestra guía ya quedó publicada. Las que el 1 de marzo van a aparecer otras guías publicadas. ¿Qué guías van a ser? Son las guías que van a empezar, el grupo de materias que van a empezar a dar clases. ¿Listo? Entonces ustedes ya no van a encontrar como antes que encontraban el listado de todas las materias. Entonces desde humanidades hasta religión y encontraban todas las 12 materias, 12 o 13 materias que están viendo. Ya no lo van a hacer así, sino que van a ir por grupitos. ¿Listo? ¿Y Entonces no dónde se me la han suben? a la página web del colegio. Yo ¿Y les he cómo es, mandado, profe? yo les he mandado esa como 20 veces. ¿Quién es Obando? Sí, pues es que Yo, yo ya estaba ahí revisando el WhatsApp, ahí sí lo encontraba y no encuentro nada de eso. hasta un video hizo el profe Arturo de cómo bajar las guías. No me digan que yo se los pasé, no me digan que no. Si quieres te lo puedo volver a pasar. ¿Listo? Creo que ahí me estoy, Bueno, gracias. está llegando un WhatsApp. Listo. Los niños de 11-2 ya han enviado sus autorizaciones del IFEX. Erika. Señora, Ah, bueno, listo. Entonces, muy bien. Salamanca también y todos los que estén de 11-2, ¿ya lo han enviado? Sí, profe, yo. Ah, bueno, listo. Muy bien. ¿Preguntas, otras preguntas que tengan? O ya podemos cerrar y se ponen a trabajar. ¿No? ¿No más preguntas? No tengo ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, empiecen en estos momentos que les quedan a resolver lo que les falta de la guía. Y voy a enviarlas ya mismo. Por favor, Erika, me envías un mensaje ahorita a WhatsApp y Salamanca y ustedes me ayudan a replicar en su curso los cambios que le hicimos a la guía, ¿sí? Porfa. profe, pero yo no tengo su número. Anótelo, señoritas, va por correo se lo he enviado. ¿Ya tienes cómo anotar? Señora, 304. señora. 241. 78. 241, 78, 53. Ah, bueno, profe. Listo. Y Salamanca también mándame un mensajito y te reenvío la guía para que por favor ustedes también me ayuden a enviar. Ah, hola, profe Franci tiene el grupo, ¿cierto? Se lo envío también a la profe Franci. Listo, Sí, sí, señora. mejor lo hacemos así. Listo, listo. Bueno, niños, entonces el jueves, cualquier pregunta que haya sobre la guía, en el espacio de 3:30 a 5:30 por WhatsApp, estoy recibiendo preguntas. ¿Listo? De la guía.
de la guía 2, que la idea es que saquen 100 en esa guía. Bueno, ¿listo? Entonces nos hablamos si hay dudas en ese espacio. ¿Listo? Chaito. Se cuidan, juiciosos. Chao, profe. Bueno, se cuidan. Chao.